diga gloria a Dios. Ya oramos por la palabra. No hemos orado. Le vamos a decir al Señor que nos hable esta mañana. Soberano Señor Jesús, gracias te damos, Dios, por tu palabra bendita. Te rogamos, oh Dios, que esta palabra que nos regalas esta mañana, oh Dios, sea predicada bajo la unción y la autoridad de tu Espíritu Santo. Inspírame, oh Dios, porque no soy yo quien hable aquí, sino que seas tú a través mío, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Da a tu iglesia y a los amigos que están aquí un corazón sensible. Abre el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Bueno, hemos venido hablando, hermanos, de esta doctrina de la unicidad de Dios. Y es que la Biblia nos muestra la existencia de un solo Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. De un solo Dios. Y la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios, que acabamos de leer, dice: un Dios y Padre de todos. Es decir, que existe un solo Dios y ese Dios es el Padre. ¿Sí así o no? Porque, hermanos, no existen varios padres, existe un Padre, porque existe un Dios. Por eso dice: un Dios y Padre de todos. Hermanos, fuera del Señor no existe otro Dios. Hay personas que se han inventado dioses, pero esos son dioses inventados, pero el Dios verdadero es único y es uno. Amén. Entonces, la Biblia dice que ese Dios que es uno, un Dios y Padre de todos, pues hemos estado mirando que ese Dios en su naturaleza divina es espíritu, y en esa naturaleza divina entonces decidió venir a salvarnos a nosotros los seres humanos que estábamos condenados por el pecado. Y como un espíritu no puede morir, porque, hermanos, la Biblia dice que Dios es eterno, ¿cierto que sí? Entonces Él necesitó de un cuerpo para poder morir por nosotros. Por eso entonces la Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios espíritu que es eterno se vistió de hombre, se manifestó en carne, para que, estando en la condición de humano, ahí sí poder morir por nosotros. Hoy entonces vamos a mirar por la Biblia que Jesús, hermanos, es el mismo Padre. Amén. ¿Cuántos creen esta mañana que Jesús es el mismo Padre? Y no solamente es el mismo Padre, también Jesús es el Hijo. Y Jesús también es el Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros no podemos quitarle a la Biblia lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos con la ayuda del Señor a mirar cómo es que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros no creemos que Dios esté dividido en tres personas. La doctrina de la Trinidad presenta a Dios como la conformación de tres personas. Por eso el dogma trinitario dice tres personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Sí lo han oído o no? Ese es el dogma que maneja el catolicismo y todas las demás corrientes de pensamiento trinitario. Creen que el Padre es uno, que el Hijo es otro
y que el Espíritu Santo es otro, y que esas tres divinidades conforman a Dios. Pero la Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que cuando se refiere a Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se refiere a personas, sino a manifestaciones de Dios, o a roles de Dios, o a funciones de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces nosotros no negamos que la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted me pregunta a mí esta mañana, pastor, y entonces la Biblia aquí dice que el Padre, sí, el Padre, es que el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios o no es Dios? El Hijo es Dios. ¿Pero es Dios qué? Manifestado en carne. ¿Y el Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Sí, Dios. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra claramente que Dios no está compuesto ni fragmentado. No, Dios es uno y Dios es único y es Espíritu. Por eso entonces la carta que el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10, vamos a mirar ahí, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ese término, que es la cabeza de todo principado y potestad, quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo es el primero en todo. Eso quiere decir que no hay otro mayor que Él. Amén. Y este mismo texto que estamos leyendo, miremoslo como lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Nos aclara un poco más. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, en la versión Palabra de Dios para Todos. Vamos a ver si lo puede encontrar allá el hermano John. Gloria al Señor. Dice en esta versión: todo lo que Dios es habita corporalmente ¿en quién? En Cristo, incluso en su vida en la tierra. Verso 10: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es cabeza de todos los gobernantes y ¿qué? Y poderes, hermano. Eso quiere decir que allá en el cielo el Señor es la cabeza principal, y aquí en la tierra el Señor es la cabeza principal, es decir, no hay otro mayor que Él. Y el verso anterior, verso 9, hermano John, dice: todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Por eso nosotros no decimos que Cristo es una parte de Dios, porque ahí no dice que Cristo es una parte de Dios. Ahí está diciendo todo lo que Dios es habita corporalmente en Cristo. Es decir, hermanos, usted cuando lee la Biblia se da cuenta que el nacimiento del Señor Jesucristo se da porque había una virgen llamada como María, y la Biblia dice: y el Espíritu Santo de Dios vino sobre ella e hizo sombra, la cubrió con la presencia de Dios, porque Dios es Espíritu, de tal manera que ese Dios en Espíritu se introdujo y se metió ¿qué? En el vientre de María. ¿Para qué? Para poder tomar un cuerpo. Así que Jesús, hermanos, aunque era un hombre de carne y hueso semejante a usted y a mí, sin embargo era Dios mismo, porque en Él
estaba todo lo que es Dios en la divinidad. Amén, ¿sí me estoy haciendo entender? ¿Sí? Por eso nosotros no creemos que Jesús sea el segundo. No, la Biblia nunca dice que Jesús es el segundo. La Biblia dice que el Señor es el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Eso quiere decir, hermanos, todopoderoso quiere decir que no hay otro más poderoso que Él, no hay otro más grande que Él. Hermanos, quiero decirles esta mañana que nosotros creemos en la manifestación de Dios en carne. Nosotros no creemos que el Padre tenía un Hijo eterno. La Biblia nunca habla del Hijo eterno. La Biblia habla del Padre eterno, pero no habla del Hijo eterno, porque el Hijo es una manifestación de Dios. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? Amén, amén. Yo le he puesto algún ejemplo a algunos hermanos, una forma de ilustrar, y voy a volverla a colocar esta mañana aquí para... Yo, por la gracia de Dios, tengo un cargo que Dios me ha regalado. Soy el pastor aquí en Palmeras. Y yo, facultado por el Señor, pues administro esta iglesia, hago los bautismos, doy la enseñanza, aconsejo, administro la iglesia. Entonces aquí yo cumplo un rol. ¿Cuál es mi rol aquí? De pastor. ¿Cierto que sí? Pero ustedes, ¿qué opinan? Yo siempre actúo como pastor, porque yo soy pastor, pero siempre actúo como pastor, o es cuando estoy aquí. Hermano, yo actúo como pastor cuando estoy en función de ser pastor. Porque yo, cuando voy al médico a cumplir una cita médica, yo allá no hago de pastor. ¿Yo hago de qué? De paciente. Ya no soy allá, o ya no desempeño el rol de pastor, ahora hago el rol de paciente. Y Dios, hermanos, Él es el Padre porque Él creó todas las cosas. Eso dice la Biblia, ¿sí? Amén. Y luego ese Padre creador de todas las cosas se vistió de hombre para podernos salvar a nosotros. Pero la Biblia dice, el apóstol dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: consumado es. Es decir, lo que vine a hacer está hecho. Así que el Señor, en el rol de Padre, creó todas las cosas. En el rol de Hijo, murió por nosotros para salvarnos. Y en el rol del Espíritu Santo está aquí esta mañana, porque aquí no está Jesús en persona, pero ¿cuántos creen que Él está aquí en el poder del Espíritu Santo? Pero hermano, este pastor que le está predicando esta mañana aquí, y el que vaya al médico mañana o pasado mañana, que tenga alguna cita médica, voy allá a ser de paciente. Y si después voy a la de mi mamá, que me gusta ir a mi mamá a tomar café, ¿no? Café de la mamá es sabroso, ¿sí? Café tapado, ¿a ustedes les gusta el café tapado también? Tapado con un pan de esos de 500. Y voy allá
y empiezo a hablar con mi mamá, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo actúo en la casa de mi mamá? Como hijo. Pero aunque yo soy pastor, puedo ser paciente porque voy al médico y soy hijo cuando voy al de mi mamá. ¿Ustedes ven tres o ven uno solo? Uno solo. Uno solo, yo soy uno. Lo que pasa es que hago las tres funciones. Entonces por eso la Biblia no dice que Dios sean tres personas, la Biblia dice que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu, pero no está hablando de personas, sino de funciones de Dios, de manifestaciones de Dios. Pero la Biblia dice Dios es uno y uno es su nombre. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Entonces ese Dios único que es Espíritu se manifestó en carne. Y por eso dice en la carta a los Colosenses 2:9, dice que todo lo que es Dios estaba ¿en qué? En Jesús. Por eso cuando nosotros miramos la Biblia, vemos a Jesús como hombre y como Dios. La gente dice, pero si es Dios, entonces ¿cómo es hijo? Pero hermano, es que uno no puede limitar a Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él es el juez de vivos y muertos. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que Dios es nuestro abogado. ¿Cómo así? ¿Él es abogado y juez? Sí, Él es abogado y juez. ¿O acaso habrá algo imposible para Dios? No. Entonces nosotros no podemos limitar a Dios. Alguien me dijo una vez, y si Jesucristo es Dios, entonces ¿quién se quedó en el cielo? Hermanos, Jesucristo, aunque estaba vestido de carne, aunque era un ser humano, sin embargo no dejó de ser Dios. La Biblia dice que un hombre llamado Natanael, capítulo 3 del Evangelio según San Juan, o capítulo 2, no me acuerdo bien, vamos a mirarlo aquí. Pero dice que Natanael era un judío piadoso, que le gustaba orar, hablar con Dios, pero era bastante incrédulo acerca del Mesías. Y dice la Biblia entonces, es capítulo 1, verso 43. Usted lo puede leer en casa, yo se lo voy a dar rápidamente por el tiempo. Y dice la Biblia que Natanael se encontró con Felipe, o Felipe se encontró con Natanael. Dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puedes salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, he aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esta escritura nos muestra entonces que Natanael estaba debajo de la higuera, un arbusto, orándole a Dios. Y cuando Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, Natanael inmediatamente dice, solo hay un ser que es capaz de ver todo
y ese ser es Dios. Por eso Natanael entonces reconoce que Jesús es Dios. Porque Natanael estaba por allá debajo de la higuera solo, orando solo, y el Señor le dijo: antes que Felipe te llamara, yo te di cuando estabas debajo de la higuera. Hermanos, este Jesús que usted y yo creemos que estuvo aquí en la tierra manifestado en carne, cuando estuvo aquí vestido de hombre, de carne, hermano, no estaba limitado al cuerpo. Él estaba en el cuerpo de Jesús. Dios estaba en el cuerpo de Jesús, pero no estaba limitado al cuerpo. Como Dios lo llena todo. Así que, ¿quién estaba en el cielo? Pues, hermano, Jesús dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos y estaba parado aquí en la tierra. Porque Jesús es Dios, y como Dios lo llena todo, lo conoce todo, lo sabe todo. Entonces nosotros miramos a Jesús no simplemente como un hombre, sino que lo miramos como Dios mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que Jesús es Dios manifestado en carne, y en esa manifestación en carne, entonces Él se presenta como el Hijo, sin dejar de ser el Padre mismo. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos muestra a Jesús como el Padre, nos lo muestra en su divinidad. Cuando nos muestra como Hijo, nos lo muestra en su humanidad. Cuando la Biblia nos muestra a Jesús como el Espíritu Santo, pues nos muestra en esta dispensación que estamos ahorita, ¿cierto? Porque Dios es Espíritu. Entonces, por lo menos Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6, vea cómo lo presenta la Biblia. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. ¿De quién estaban hablando? ¿De cuál niño? De Jesús. Porque un niño nos es nacido, y ese niño nos es dado como ¿qué? Como hijo, ¿verdad? Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre como Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Quiere decir que ese niño llamado Jesús, hermanos, aunque nos fue dado como hijo, al mismo tiempo era el mismo Padre eterno. Y usted dice: ¿cómo es posible que sea hijo y sea padre? Bueno, ahí es donde está la revelación. Porque es hijo en su humanidad y es el Padre en su divinidad. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? Por eso nosotros no podemos separar a Jesús del Padre. Por eso nosotros no decimos que el Padre es uno y el Hijo es otro. Nosotros decimos que Jesús es el Padre y es el Hijo y es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Juan dijo: el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Por qué? Porque no se puede separar al Padre del Hijo, ni el Hijo del Padre. Entonces, hermano, ¿por qué el Padre es una cosa y el Hijo es otra? Sí, pero el Padre es en su función de creador, y el Hijo es en su función de ¿qué? De redentor, de morir por nosotros. Pero recuerde, función, en su rol. Entonces Isaías lo presenta como hijo y como padre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Entonces Jesús, hermanos, según la Biblia, es Padre y al mismo tiempo es el Hijo.
Voy a preguntarle a ver si me haga caso. ¿Es Padre cuando hablamos de qué? De la divinidad o de la deidad. Pero es Hijo cuando hablamos de la humanidad. Por eso Jesús, en algunos episodios que están narrados aquí en la Biblia, actuó como hombre y actuó como ¿qué? Como Dios o como Padre. Cuando el Señor se monta en una barca con los discípulos y va navegando mar adentro, dice la Biblia que el Señor se sintió cansado, le dio sueño y se fue a ¿qué? A dormir. Eso es un comportamiento ¿qué? Humano. Porque Dios en su divinidad o en su espíritu, Dios no duerme, Dios no se cansa, Dios no se envejece, Dios no muere. Él vive un eterno presente. Pero Jesús, como hombre, sí sintió sueño, se sintió cansado y se fue a dormir. Y estando durmiendo, dice la Biblia, se levantó una gran tempestad, un huracán allá en ese lago, en ese mar donde estaban, y los discípulos se asustaron y dijeron: nos vamos a hundir. Y en medio de toda esa angustia que tenían, alguien se acordó y dijo: pero aquí está el Señor con nosotros, levantémoslo. Y el Señor estaba bien dormido. Y llegaron los discípulos: Señor, Señor, despierta, mira, nos vamos a hundir, es una tormenta terrible. Y el Señor se levantó y les pegó un regañito, ¿no? Les dijo: hombre de poca fe, ¿cómo me va a dañar el sueño? ¿Acaso no les he enseñado que ustedes pueden orar para que Dios obre? Se puso bravo el Señor. No sé cuánto les pasa cuando se están bien dormidos, lo levantan así, uno le da como mal genio, ¿cierto? Sí, eso le pasa. El Señor se puso como un poco disgustado. Y dice la Biblia que el Señor le dijo al viento y a la mar: calla, enmudece. Y esos vientos que estaban, hermanos, terribles, y ese mar que estaba embravecido, cuando el Señor le dijo: cálmate, calla, enmudece, dice la Biblia, al instante, dice sí o no, al instante el mar se quedó quietico y el viento se tranquilizó, todo quedó quieto. Y los discípulos se miraron unos a otros y dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar ¿qué? Le obedecen? Y la Biblia dice: y postrados le adoraron. Hermanos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues si lo ves desde el punto de vista humano, era el Hijo de Dios que estaba durmiendo. Pero si lo ves desde el punto de vista divino, fue el que se paró y le dio la orden al mar y al viento, y el mar y el viento reconocen la autoridad de su Creador. ¿Amén? Bendito el nombre del Señor. Así que ahí podemos ver a Jesús como hombre y como Dios. Lo podemos ver como Hijo y como Padre. ¿Cierto? Hay otra escena en la Biblia que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice la Biblia que el Señor estaba predicando en un lugar y estaba aglomerado de personas. Y entonces había 4 muchachos que eran de verdad amigos. Eran de verdad amigos. Porque, hermanos, los verdaderos amigos se conocen ¿cuándo? En la dificultad. Ese día me vi por ahí un comentario, me llamó la atención. Y aquí haciendo un paréntesis quiero decir porque es importante eso. Un muchacho le dijo a su papá: papá, quiero decirle que hoy en la tarde quiero tener una reunión con todos mis amigos aquí en la casa. Y el papá le dijo: bueno, está bien. ¿Y cuántos son sus amigos, mijo?
Dijo, son 100 amigos. Y el papá le dijo, bueno, ¿y qué quiere que haga? Dijo, papá, yo tengo ahí en el celular el contacto de todos mis 100 amigos, pero yo voy para la universidad, tengo un parcial, no sé qué cosa, no tengo tiempo de llamarlos. Usted me puede hacer el favor de llamarlos a todos y decirle que esta tarde los espero aquí, que hoy es mi cumpleaños, que va a haber una comida, compartir, que vengan. Y el papá dijo, bueno, yo los llamo. Cuando llegó el muchacho a la casa de la noche, solo habían 3 amigos. De los 100 habían 3. Y entonces el muchacho le dijo, papá, ¿y qué pasó? No lo llamó. Le dije que lo llamara a todos. Digo, sí, a todos los llamé. Pero solo vinieron estos 3. ¿Cómo así? ¿Por qué? Digo, porque yo les dije que usted estaba muy enfermo. Que por favor vinieran a ayudarlo a lidiar. Que vinieran a acompañarlo, porque usted está muy enfermo. Y todos sacaron excusas, solo estos 3 vinieron. Estos son los verdaderos amigos suyos, estos 3. Los demás son personas que están depende de las circunstancias. Pero los verdaderos amigos están cuando hay problemas, cuando hay necesidades. Y me llamó la atención esa reflexión. Esos 4 amigos eran de verdad amigos. Su amigo estaba paralítico. Imagínense ustedes esa dificultad. Y estos 4 amigos, cuando eso no existía ni mototaxi, ni taxi, ni driver, ni nada de eso, ellos, dice la Biblia, se organizaron una camilla, algo improvisado ahí, no sé, con lonas, con telas, 4 palos. Pero el objetivo de ellos era llevar a su amigo donde estaba quién, el Señor Jesús. Y lo cargaron, hermanos, una actitud de verdaderos amigos. Y cuando llegaron donde estaba el Señor, dice la Biblia que había muchísima gente y no había forma de entrarlo, y nadie se dijo, bueno, sí, pobrecito, no. Cada uno estaba en su cuento y no le dieron la oportunidad. Pero estos amigos eran de verdad amigos que se subieron al techo. Y sabiendo que después les iban a cobrar el arreglo, pero no importa. Uno cuando es amigo está dispuesto, ¿cierto? Abrieron un hueco. Bueno, yo no sé si eran arquitectos o ingenieros, pero tenían buen cálculo. Porque el hueco que abrieron les dio la posibilidad de bajar a su amigo y ponerlo frente a quién? Frente al Señor Jesucristo. Pero mire usted que ellos, cuando ponen ahí a ese paralítico, ellos iban con el pensamiento de que el Señor lo sanara. Pero el Señor le da una frase y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe qué sucedió cuando el Señor dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Dice que los escribas y fariseos y todos los que estaban ahí se llenaron de rabia y se levantaron contra el Señor Jesucristo y le dijeron que el Señor era un blasfemo. Y le dijeron, blasfemia dices. Y el Señor les preguntó, ¿y ustedes por qué dicen que yo estoy blasfemando? Y ellos respondieron, porque tú, siendo un hombre, te haces ¿qué? Te haces Dios. Versículo 7, hermano. Marcos capítulo 2, verso 7. ¿Por qué hablas así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino qué? Es decir, ahí Jesús estaba actuando como ¿quién? Como Dios, porque solo Dios tiene la potestad de perdonar pecados. Y el Señor le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos dijeron, blasfemia dice.
porque está presentándose como si fuera Dios. Hermano, ellos lo estaban viendo solamente como ¿qué? Como un humano, pero lo que ellos no sabían es que en Cristo estaba toda la plenitud y la deidad. Todo lo que era Dios estaba en Cristo. Y ellos en el momento no tenían esa revelación, pero esta mañana yo creo que los que estamos aquí tenemos la revelación por el Espíritu Santo y nosotros sabemos que Jesucristo sí perdona pecados porque Él es Dios. Y la gloria al Señor. Y mire esto, el verso 8 ahí mismo dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Esa frase, y conociendo luego Jesús en su espíritu, quiere decir, hermanos, y conociendo Jesús como Dios. Porque ¿quién es capaz de entender lo que hay en el pensamiento del hombre? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Dios. Yo no puedo saber lo que está pensando esta mañana el hermano Jordi, y no sé lo que estaba pensando el hermano Hernán, tampoco sé, pero solo hay uno aquí entre nosotros que conoce lo que hay en el pensamiento de ellos ahora mismo. ¿Sabe quién es? Dios. Y por eso Jesús, aunque estaba vestido de hombre ahí frente a ellos, sin embargo ellos no se daban cuenta que era el Dios Todopoderoso. Y por eso, y conociendo luego Jesús en su espíritu, o estando Jesús, o actuando Jesús como Dios, conoció que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos y les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto eso, hermano, que un hombre dijera: tus pecados te son perdonados, y que al mismo tiempo le dijera al paralítico: levántate y anda, y el paralítico se levantó. ¿Qué les quiso decir Jesús? Yo tengo el poder para sanar a un enfermo, y así como tengo el poder de sanar a un enfermo, también tengo el poder para perdonar los pecados, porque yo soy Dios. Amén. Oiga, qué bueno es entender quién es Jesús. Amén. Entonces la Biblia nos muestra a Jesús como hombre y como Dios. Como hombre fue el común y corriente igual a nosotros, hermanos. Durmió, se cansó, lloró. ¿Ah? Jesús llegó a la tumba donde estaba Lázaro, y cuando llegó y le dijeron: allá está tu amigo, el que tú amas, la Biblia dice: Jesús lloró. Eso es un comportamiento ¿qué? Humano. Pero luego el Señor se secó las lágrimas y le dijo a Marta y a María: ¿dónde le habéis puesto? No, ya está en la tumba, Señor, pero ya viene, ya 4 días de muerto, ya no hay nada que hacer. No, vamos, ya no hay nada que hacer. Y hasta Marta y María un poco groseritas: Señor, si hubieras venido primero, cuando te llamamos no hubiera muerto tu amigo, pero te hiciste rogar, te hiciste esperar. ¿Ya para qué? Ya no hay nada que hacer. No, vamos. ¿Vamos para qué? No vamos. Y llegó allá, donde estaba la tumba de Lázaro. ¿Y ustedes qué creen? ¿Lázaro sí ya quería o no quería? Sí, hermano. Un cuerpo después de 4 días ya está en estado de descomposición.
Y se para el Señor ahí, bueno, háganme un favor, quiten la piedra. ¿Y la gente qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo así que quite la piedra? Quiten la piedra. Se animaron y quitaron la piedra y Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Hermano, la muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Cuando una persona muere, dice, el cuerpo va a la tierra, al polvo del fue tomado, y el espíritu vuelve ¿qué? A Dios. Cuando Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, ese espíritu de vida de Lázaro regresó inmediatamente, al instante. ¿Por qué regresó, hermano? Porque quien le dijo ven fuera es el que un día lo había formado y le había dado vida. Y todos estaban expectantes a ver qué pasaba, y sale Lázaro allá caminando, hermano, con su cuerpo totalmente sano. ¿Cómo es que un cuerpo, después que está descompuesto, las células muertas, todo dañado, cómo es que recobró la vida? Pues sencillamente el que le dio la orden no era otro sino el Dios eterno, el Padre, el Todopoderoso. Entonces veremos a Jesús en sus dos naturalezas. Como hombre lloró porque le dolió la muerte de su amigo, pero como Dios lo resucitó después de 4 días de muerte. No sé si usted se siente esta mañana bendecido por haber conocido quién es Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces la Biblia, hermano, nos muestra claramente que Jesús es el Padre y al mismo tiempo es el Hijo y es el Espíritu Santo. No existen 3 personas en Dios, existen manifestaciones del único Dios verdadero. No existen 2 padres, existe un solo Padre, un Dios y Padre de todos. Por eso entonces San Juan, el capítulo 8 y el verso 19, dice la Biblia así: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Es una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. No me quite el texto, por favor. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Le estaban preguntando por el Padre, y él les dijo: si no me conocen a mí, no conocen al Padre. ¿Por qué? Porque fuera de Jesús no existe otro Padre. Amén. Amén. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. San Juan, el capítulo 14. El versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese término, nadie viene, es porque está hablando de sí mismo. Si estuviera hablando de otro, diría: ¿qué? Nadie va. Porque pues los que más o menos entendemos un poco el lenguaje español, entendemos que cuando se está hablando de otra persona se dice va, pero cuando uno está hablando de uno mismo dice bien. Jesús está diciendo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede conocer al Padre fuera de mí.
Verso 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso es una declaración, hermano, extraordinaria. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vean, aquí quiero detenerme en este capítulo 14. Ahí terminamos esta enseñanza esta noche. La Biblia dice que el Padre, cuando la Biblia habla del Padre, lo dijimos ahorita, hablamos de la divinidad. ¿Cierto que sí, no? Cuando habla del Hijo, es de la humanidad. Cuando hablamos del Espíritu Santo, pues es la obra que Dios, ahora como Dios está entre nosotros, porque Él está en el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del Padre, hablamos de la divinidad, del Espíritu. Hermano, ¿alguien ha visto a Dios en Espíritu? No. La Biblia dice, no hay hombre que vea a Dios en Espíritu y viva. La Biblia dice que Dios en su naturaleza divina habita en luz inaccesible. Por eso hubo un personaje de la Biblia que dice que vio al Señor y él dijo, ¿me voy a qué? Me voy a morir, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Pero ese Dios que es espíritu, que nadie puede ver, se buscó un cuerpo para hacerse ¿qué? Visible. Por eso dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermano, nadie puede ver al Padre sin ver a Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 1, verso 17 creo que es. No, hermano John, esta no es la cita. Colosenses 1, 16, perdón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Bueno, creo que este no es el texto que yo quería citar, donde dice que en Él habita toda la plenitud, y que Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a buscarlo aquí. ¿Cómo? Es Colosenses 2:9, entonces. Lo habíamos leído ahorita hace poquito. Es 1:15, ¿no? Menos mal que ustedes saben bastante Biblia. Colosenses 1:15, hermano John. Ese sí es. Él, ¿quién es Él? Jesús. Es la imagen de Dios. Del Dios, ¿qué, hermano? Invisible. Recuerde que Dios, en su naturaleza divina, que es el Padre, no se puede ver porque es espíritu. Pero cuando Él se manifestó en carne, entonces se hizo ¿qué? Visible. Entonces Jesús es la imagen de ese Dios que no se podía ver. Por eso Jesús dice, ahora sí volvamos, hermano John, San Juan capítulo 14, versículo que íbamos. Versículo 7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿A quién? Al Padre. Pero estaban viendo a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen de ese Dios que no se podía ver. Verso 8. Miren lo que pasa. Felipe era uno de los discípulos que andaba con Jesús, pero estaba confundido.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe creía que el Padre era uno y que Jesús era otro. Y por eso Felipe le dice: Señor, de una vez voy a despejar mis dudas. Muéstrame al Padre y nos basta. Verso 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Por eso, hermanos, no hay otro Padre fuera de Jesús. Jesús es el Padre eterno. Aleluya, gloria a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En otras palabras, ¿cuál otro Padre te voy a mostrar, Felipe? No existe otro Padre. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre qué? En mí, hermanos. Por eso le dice el apóstol Juan: el que tiene al Padre tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene al Padre, porque el Padre y el Hijo no están divididos, no son dos personas. El Padre y el Hijo es un solo ser, pero Hijo es hombre y Padre es divino. ¿Sí me estás haciendo entender? Entonces, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso, hermano, Jesucristo no se hizo Dios, Jesucristo es Dios. Amén. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre ¿qué? En mí. Créanme, no somos dos. Jesús le estaba diciendo: no somos dos. Yo y el Padre uno somos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Solo Dios puede perdonar pecados y yo perdono pecados. Solo Dios puede conocer todo lo que hay en el corazón del hombre y yo conozco lo que hay en el corazón de los hombres. Solo Dios puede hacer milagros, resucitar muertos y yo los he resucitado. Así que no solamente créanme por lo que yo estoy diciendo, sino créanme por lo que ustedes han visto, por lo que me han visto hacer. Yo soy el verdadero Dios y la vida eterna. Verso 12. De cierto os digo que el que cree, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ese término, voy al Padre, no quiere decir, hermanos, que él va a ir donde otro, porque escuche bien, no existe otro mayor que él. Entonces, cuando él dice voy al Padre, se está refiriendo a dejar la condición de humano y volver a la condición ¿qué? De Padre, de divino. Porque, hermanos, Jesús esta mañana aquí ya no está como un hombre de carne y hueso. Eso es lo que el apóstol dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocemos ahorita nosotros a Jesús? Hermano, pues déjenme decirle que ya no es ese Jesús que lo presenta la religión colgado en un madero allá. No, Jesús no está colgado en un madero. Jesús fue bajado de la cruz y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos con poder y gloria y subió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Si Él está sentado, hermanos. Y quiero aclarar este término. Cuando la Biblia dice Jesús subió y se sentó a la diestra de Dios,
no es que Él se sentó a la derecha de otro mayor que Él. Porque la Biblia dice que allá en el cielo hay un solo trono. Juan capítulo 4 versículo 2 dice: y al instante estaba yo en el Espíritu. Apocalipsis, perdón hermano John, Apocalipsis capítulo 4 versículo 2: y al instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono a uno sentado. En el cielo solo hay un trono, y es para un solo Dios y Padre de todos nosotros. Y cuando Jesús subió al cielo, hermanos, la Biblia dice: y se sentó a la diestra de Dios. Pero ¿cómo? Si hay un solo trono, entonces ¿dónde se sentó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sentó Jesús a la diestra del Padre si el Padre es uno y Jesús es otro? Entonces, ¿cómo se sentó si la Biblia dice que hay un solo trono? Entonces ven que le explico por la palabra. Cuando la Biblia se refiere a Dios, la palabra diestra no es lo mismo para lo que significa para nosotros los humanos. Nosotros los humanos tenemos un cuerpo, y ese cuerpo tiene derecha, izquierda, arriba, abajo, porque este cuerpo nos limita. Nosotros estamos ¿qué? Limitados por el cuerpo. Pero cuando hablamos de Dios en su espíritu, en su divinidad, la Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que Dios es infinito. Quiere decir que Él no tiene derecha ni izquierda. Por eso el salmista en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subiere arriba a los cielos, ahí estás tú. Y si bajare a lo profundo del Seol, ahí estás tú. Y si extendiere las alas del alma, ahí estás tú. Hermano, Dios no tiene derecha ni izquierda. Dios lo llena todo con el poder de su Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia dice que fue que el Señor subió y se sentó a la diestra de Dios, usted puede usar en cualquier diccionario y va a conseguir que diestra, cuando se refiere a Dios, significa no derecha ni izquierda. Cuando se refiere a Dios, diestra significa poder, autoridad, dominio, majestad. Entonces lo que está diciendo la Biblia es: el Señor, cuando ascendió a los cielos, subió y se sentó en el poder, en la autoridad, en la majestad, en el señorío de lo que Él siempre ha sido, porque Él nunca ha dejado de ser. Aunque estaba vestido de humano, seguía siendo el único Dios existente. Cuando subió, se sentó en su trono de gloria. Hermanos, y por eso esta mañana yo quiero decir lo que dice la Biblia. Porque nosotros no tenemos una doctrina que nos la hayamos imaginado. La doctrina que creemos y predicamos es lo que está en la Biblia. Amén. San Juan, el capítulo 10, el versículo 30. San Juan 10, 30. Jesús dijo estas palabras: yo y el Padre uno somos. Amén. No somos dos ni somos tres. Yo y el Padre uno somos. Amén. Nosotros esta mañana, hermano, creemos de verdad que Jesucristo es nuestro Padre. Y hay algo más que quiero decirle ya terminando. San Juan capítulo 14, verso 18, Jesús claramente dijo que Él era nuestro Padre. Ahí está. ¿Qué dijo Jesús cuando subió al cielo? No os dejaré que huérfanos. Vea, hermano, se muere la tía y no deja al sobrino huérfano. Se muere el abuelo y no deja al nieto huérfano. Se muere el primo y no deja al primo huérfano. ¿Sabe cuándo alguien queda huérfano? Cuando se le muere el papá o la mamá. Y Jesús dijo cuando se fue a ir al cielo, lo último que dijo, le dijo estos: no los dejaré huérfanos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo soy vuestro Padre.
yo soy vuestro Padre y no los dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. ¿Cómo está esperando usted a Jesús? ¿Cómo lo está esperando? Cuando Jesús vino a este mundo, por eso la Biblia presenta a Dios o a Jesús en los evangelios, lo presenta de 4 maneras. Y el niño de la hermana Astrid, estos días, Julián, hablaba de eso. Mateo presenta a Jesús como que, a ver, ¿ah? Hermano Diego, ¿ustedes lo saben? ¿Ah? La Biblia muestra en los evangelios, Jesús es presentado como el Hijo de Dios. Marcos lo presenta como el siervo. Lucas lo presenta como el ¿qué? ¿Alguien se acuerda o no? A ver, Julián. ¿Sí se acuerdan o no? Lucas es el Hijo del Hombre y Juan lo presenta como el verdadero Dios y la vida eterna. Y nosotros, hermanos, esta mañana, yo no sé si usted se alegra de tener esta revelación, esta revelación. Pero cuando venga el Señor por nosotros, la iglesia, nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Amén. Y yo no sé usted si tiene curiosidad de saber o de ese de estar allá para contemplar su hermosura, dice la Biblia. Porque yo sí anhelo, y de verdad le ruego al Señor que me ayude a estar aquí en este camino, porque yo anhelo un día poder estar frente al Señor para contemplar su hermosura y para postrarme delante de Él y adorarlo. Pero cuando Él venga con nosotros, la iglesia, para establecer el reino milenial, dice la Biblia, vendrá con un cinto que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, si Él es Señor de Señores y es Rey de Reyes, quiere decir no hay otro más grande que Él, no hay otro más poderoso. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por favor, Dios bendiga, hermanos. Nos darle gracias a Dios. Recuerde que esta doctrina que hemos recibido, hermanos, de parte de Dios, es la doctrina que nos enseña que existe un solo Dios, que es el Padre cuando creó todas las cosas, que es el Hijo cuando se vistió de hombre para poder morir por nosotros, y que es el Espíritu Santo que esta mañana está aquí tocando nuestras vidas, fortaleciéndonos y ayudándonos a que perseveremos hasta el día que Él venga. Por eso, esta mañana, no sé si usted quiera darle gracias a Dios. Yo no sé, hermano, estoy muy agradecido con Dios por haberme dado la bendición de conocer la doctrina. Hay muchas personas. Ayer estábamos con el hermano Diego compartiéndole la palabra a una anciana que está viniendo aquí a la iglesia. Hoy dijo, no puedo ir porque voy para otro lado. Ella tiene años de ser trinitaria, pero ha estado viniendo aquí y está luchando porque ya entiende la palabra. Ya entendió que Jesucristo es Dios, ya entendió que el bautismo en el nombre del Señor solo que está como atada y no ha podido soltarse allá con cosas. Por cierto, ore por ella mucho, ella llama Trinidad. Y yo le llama Trinidad. Pero oremos por ella, que Dios la ayude
Pero hermanos, yo vivo agradecido con Dios por la revelación que el Señor me ha dado. Y quiero invitarlo en el nombre del Señor, levante su mano al cielo. Y si usted esta mañana está agradecido con Dios porque usted lo conoce a Él, dígale gracias, Señor Jesús.